Cutre, cutre, YouTube presenta. Hola y bienvenidos de nuevo a Cutre YouTube, ¿vale? Este es el tercer vídeo, o sea, la tercera parte para poder hacer una disputa con AliExpress de una manera sencilla para que os devuelvan el 100% del dinero, ¿vale? De una manera que la podéis entender, 100% del dinero a los que viváis en España y 100% más la tablet si sois de fuera, ¿vale? Ahora vamos a basarnos en lo que es la transferencia de datos, en la velocidad de transferencia de datos a través del Wi-Fi. Para ello vamos a utilizar la aplicación Speedtest, ¿vale? Que en otros vídeos no me iba y ahora parece ser que la tablet, está casi sin batería y no llevo ni 20 minutos. Vamos a aprovechar y darle para que veáis. Tenéis que saber que tengo 1 giga contratado, no 600 megas simétricos o 700, no, 1 giga. Y mirad lo que llega, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que hace, como he dicho 1000 veces, cuello de botella, ¿vale? Va trabando la información que va llegando. Entonces, si estáis viendo un partido en streaming, una película, lo que sea, va trabando la información. ¿Qué pasa? Que se os para, que se os calienta, que os echa, que se os hace imposible. A lo mejor lo único que podéis hacer en Google, mirar algunas cosas y ir lentísimo. Pero esto es lo que llega, y demasiado está llegando hoy, porque normalmente a otros usuarios, según donde vivan, no les llega ni 50. Aquí suele llegar 80, 81, ¿vale? Pero eso es una pena. Ahora os enseño mi Pad 5, cuánto llega realmente, ¿vale? Y lo que digo, va trabando la información y eso va a ir como el culo. Y encima no lleva el procesador que lleva, no lleva la RAM que lleva, no lleva nada de lo que dice que lleva, pues la tablet es un truño de tablet, vamos. Vale, para cagar y no mear. Así que ya habéis visto, ¡pum! Captura de pantalla. Y con estas 3 cosas, ¡pum! Lo mandás ahí al Express, ahí con un sobrecito de gracias y que os den por culo. Chinos de mierda, que no tengo nada contra los chinos son muy trabajadores, pero los chinos estos de las tablets, las timotables, que les den por el culo y ojalá les jodan el negocio, pero bueno, esto es lo que hay. Y ahora vais a ver la diferencia, ¿vale? Aquí, la velocidad de transferencia, os quiero decir una cosa, ¿vale? Que siempre podéis meter esto si en las características os dicen que la tablet soporta, mirad las tablets chinas, ¿vale? Boom. Aquí, mirad lo que lleva, Snapdragon 88. Mentira, ¿vale? Mentira. Lleva el Snapdragon 88. 10 GB de RAM, 12 GB de RAM. Mentira, ya lo habéis visto. Por 76 euros, va, me meo. Fijaros la mierda de tablet que tiene que ser, lo que les debe de costar a ellos, ¿vale? Y ya lleva el tío 107 vendidos. Lo que le debe costar a ellos para que las vendan a ese precio. Así que imaginaros. ¿Qué pasa? ¿Qué os quería decir con lo del Wi-Fi? Que sí lo podréis meter, porque en descripción, no en todas las tablets, podéis meterlo. Digo en las timotables, ¿vale? Mirad en la descripción. Wi-Fi. Y ahí, y se queda tan pancho, ¿vale? Entonces, el chino os pone Wi-Fi y entonces esto que os enseña de Speedtest no os vale nada, porque, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Wi-Fi, ala. Y me quedo tan ancho y tan pancho y a tomar por culo. Tiene Wi-Fi y ya está. Entonces no puede decir, oye, es que este llega a 70 o 60 megas de mierda y está trabado. Ah, yo te he puesto que tiene Wi-Fi. Y ahí me quedo y te jodes y te comen la tablet, ¿vale? Y eso sí que no lo puedes alegar. Menos mal que la RAM sí está falsificada y la podéis ver al igual que la versión Android que está falsificada. Porque vamos, ¿esta qué versión hay? Pone que tiene la 13, vamos, ni de coña, ¿vale? Entonces, en este caso, en las características, como pone que tiene Wi-Fi sin más, no valdría el rollo este de Speedtest que os he enseñado. Sin embargo, ¿vale? No todas son así, ¿vale? Mira, 500 vendidas, macho, 500 vendidas, es que 130 de estas timotables, 200, 128. Si es que se forran los cabrones.
Mirad esta, Snapdragon 888, Android 13, muy bien, 16 GB o 12 GB de RAM, según lo que tú quieras, la tablet que quieras, ¿vale? O sea, ni se os ocurra. Sin embargo, en esta, ¿vale? Sí os valdría lo de Speed Test. ¿Por qué? Descripción. ¿Vale? Nos vamos a descripción. Y aquí no te va a poner como el otro sinvergüenza. Bueno, son todos unos sinvergüenzas, ¿vale? Son todos unos sinvergüenzas porque mienten en las características. Pero por lo menos aquí sí le puedes atacar. ¿Ves que en Wi-Fi, aquí no te pone Wi-Fi? Aquí te pone Wi-Fi 5, 8.2, 802.11 BGN. Esto quiere decir que a esta tablet que ellos venden, si tú tienes 600 megasimétricos, los soporta, ¿vale? Les puede llegar perfectamente. Cosa que el tío que te pone wifi a secas y se queda tan pancho, pues ahí da igual lo que te llegue de wifi, te jodes y punto. Y ya está, y es lo que hay. Así que nada. Pero bueno, para que veáis, en lo que es aquí la Xiaomi Mi Pad 5, ¿vale? A ver, Speed Test. Mirad lo que llega, comparado con la Timo Tablet, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Mirad, 500 megas, ¿eh? ¿Os acordáis de cuánto llegaba la otra, no? 580 megas de subida y 300 de bajada. Vamos a volverlo a hacer. Y en la otra no llegaba ni 80-80, creo que ponía. Según el día. 80-80. ¿Vale? Pues ya sabéis, captura de pantalla. ¿Vale? Porque con esa mierda de transferencia, ¿vale? Ponéis captura de pantalla en las características, porque si os pone wifi solo, en las características de la tablet china que habéis comprado, que espero que no compréis, pero si por desgracia la habéis comprado, ponéis la captura de pantalla de lo que ofrece, ¿vale? De lo que soporta, y con el Speed Test lo que llega realmente, otra captura de pantalla, ¿vale? Y si en las características os pone wifi solo, no tenéis nada que hacer, ¿vale? Bueno, en el siguiente vídeo ya hablaré de procesadores y me extenderé un poco más, bastante que este, porque es mucho más técnico y no es tan fácil y tan simple. Pero con estas tres cosas tenéis el 100%. Aparte, AliExpress últimamente tiene muchas disputas con estos y por lo que me dicen los usuarios es casi instantáneo, ¿vale? No tarda nada. Así que, chicos, no os deis por aludidos, no os deis por estafados y no os resignéis a abrir disputa para que os devuelvan el dinero, y a muchos os devuelven el dinero y os quedáis la tablet. Vamos a joder a esta gente si podemos. Venga, un abrazo y a por ellos.